estar con nosotros él, para no romper la dinámica que comenzamos ayer. Y tal vez nos va a exponer, cuando una organización crece, cuando una organización se estructura, tiene que haber otras pequeñas sistemas que pongan un poquito de orden, ¿no? Que nos deje a todos, entre comillas, no es defenderlo ni nada, sino vernos dentro de la organización, solucionar conflictos, ¿vale? Porque no pensemos que porque somos de comisiones no hay conflictos. Sí, sí hay conflictos. Entonces la organización pues decidió en su momento, ahora es la Comisión de Garantía, pero antes había otras comisiones, ¿no? Antes se hablaba de seguimiento de los recursos. En un modelo anterior había otros tipos de estructura. Sí, ha habido. Y en estos últimos tiempos tenemos lo que es la Comisión de Garantía, el portal de transparencia, el canal ético. Son herramientas que la organización, unas para cumplir con la norma y otras para cumplir con la democracia interna. Entonces, él va a ser la persona que va a estar un ratito con nosotros. Aprovechen y pregunten, porque si le mandan un correo y dice, en este momento no te puedo atender. Con la dinámica que te expliqué. Bueno, pues yo soy Juan Barreda, soy el presidente de la Comisión de Garantías Confederal. Provengo del sector financiero, pero he desarrollado mi actividad sindical, una parte en la federación, en la antigua Federación de Servicios, en Confía, y posteriormente en Castilla-La Mancha, dedicándome a tareas organizativas, posteriormente trabajando también con Fernando Lezcano en la Secretaría de Organización Confederal y ahora el mandato anterior y en la Comisión de Garantías Confederal. No sé qué más decir a este respecto. En primer lugar, quería agradecer la invitación a participar en la Escuela de Otoño. Es la segunda vez que vengo y la verdad que lo hago con muchísimo gusto, porque es muy agradable estar aquí. Me preguntaba antes, esto es una previa antes de entrar, me preguntaba antes Omar qué idea tenía yo de la Escuela de Otoño, cuál era mi opinión y su utilidad. Y a mí me parece algo muy importante por varias razones. En primer lugar, porque hay un elemento de compartir. Pues imagino que vosotros sois la masa crítica que hay en la organización. Pero en segundo lugar, porque se enmarca dentro, y eso bueno lo sabe mucho mejor Loli, que está allí, de lo que es la formación sindical, que es un elemento estratégico para nosotros, en todos los órdenes, y que lo abordéis de manera multidisciplinar me parece muy oportuno, que no solo se traten cuestiones organizativas, lo que vais a ver de empleo, lo que ha venido de acción sindical. ¿Y esto por qué? Porque yo creo que todas las personas que estamos aquí necesitamos herramientas. Decía el otro día Sartorius una frase muy acertada, de que si nosotros tuviésemos exclusivamente, nos preocupásemos solo de los temas organizativos y tuviéramos una organización muy potente, muy bien organizada y tal, pero no tuviéramos ni propuestas, ni ideas, ni tuviéramos un discurso que llevara a la gente, seríamos un pollo sin cabeza. Y por el contrario, si tuviésemos las mejores propuestas que podemos ofrecer a todo el mundo, que llevarlo a todos los rincones, pero no tenemos una organización que sustente todo eso, seríamos una cabeza sin pollo. Y aquí de lo que se trata es que seamos un pollo con cabeza. Yo lo que voy a explicar ahora tiene su importancia, pero tiene un carácter muy instrumental, porque está al servicio de nuestra actividad y de lo que desarrollamos. Pero también tiene muchas virtualidades. Entre otras, nos ayuda a convivir,
a transitar en el interno del sindicato y a entender las decisiones que se adoptan, no siempre compartidas, pero la causa última, ¿dónde está? El tema, cuando hablamos de democracia sindical, parece que es un tema que está vedado exclusivamente a las personas que están en las áreas de organización y a las personas que están rebotadas con el sindicato. Y yo creo que hay que darle una visión distinta, aunque esto último que he dicho sea cierto, ¿no? Nosotros tenemos un cuadro de normas muy completo que regula prácticamente todo lo que se hace en el sindicato. Por cierto, un paréntesis. ¿Quién de vosotros ha leído los estatutos? Tú no cuentas, Loli. Vale. Bien. Lo digo por si digo alguna tontería, no sois muchos los que me vais a corregir. Bueno, quería decir, nosotros, pero este marco normativo del que nos hemos dotado no viene de la mente preclara de las personas que nos precedieron, que también, pero esto viene porque hay un imperativo legal que nos obliga a ello. Y eso es algo que debemos tener siempre presente. Imagino que muchos de vosotros y vosotras, en más de una situación, habéis apelado al papel que reconoce la Constitución en el sindicato, que sacamos pecho hablando del artículo 7, el papel fundamental. Pues lo voy a leer y luego voy a leer una pequeña línea que viene al final que creo que es importante. Lo leo literal porque la memoria... El artículo 7 dice: los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Hasta ahí todo perfecto y es lo que siempre decimos. Y luego hay una línea que dice: su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Y esto, a partir de aquí, es en lo que se fundamenta nuestro modelo organizativo, en el respeto a esto, porque sobre esto, posteriormente, hay un control de legalidad. Y ahora, ¿cuál es la razón de esta exigencia? Pues la razón no es otra que el reconocimiento que se nos hace de representar los intereses generales de los trabajadores y trabajadoras tiene que tener un correlato. Y ese correlato es que nuestra organización sea democrática y acorde con los valores y principios constitucionales. Pero esto de la democracia, que parece algo muy etéreo, que cada uno puede tener una idea muy concreta, como del sindicato, cada uno tiene su sindicato en la cabeza, ¿no? Pero esto descendemos un poco más. ¿Y cuál es la expresión de la democracia en el sindicato? Los estatutos. Es ahí donde se concreta absolutamente todo. Y la idea de democracia tiene muchos contenidos, empezando la Declaración de Principios, los derechos y deberes de los afiliados, nuestra estructura organizativa, las competencias que tienen competencias y funciones de los órganos, la toma de decisiones, el funcionamiento interno, también una potestad disciplinaria del sindicato a la hora de tomar decisiones cuando se incumplen los estatutos. Y paralelamente un sistema de garantías para las personas sobre las que se actúa en ese momento. Este es el primero y principal en el marco legal de los artículos que condicionan nuestro marco normativo interno. Hay un segundo artículo
No voy a meter mucho rollo con esto, termino con la parte legal. El artículo 28 de la Constitución, que habla en dos planos, en el plano individual y en el plano colectivo. El plano individual es el derecho a sindicarse libremente, a fundar sindicatos, a afiliarse al sindicato que uno quiera, y el plano colectivo, que es el que nos interesa ahora, es fundamentalmente el derecho a redactar estatutos y reglamentos, organizar la administración interna y sus actividades sin interferencias ni intromisión de terceros. Esto tiene una importancia capital y esto es lo que viene a ser el derecho de autoorganización del sindicato. Nosotros decidimos en los congresos cómo queremos hacer, de qué manera lo vamos a hacer y siempre respetando el marco legal al que nos obliga el ordenamiento jurídico. La Ley Orgánica de Libertad Sindical también regula la libertad sindical más en el plano individual, pues en la fase de entrada, en la fase de permanencia y en la fase de salida cuando ésta no tiene un carácter voluntario. Pero esta tutela que hace la ley sobre los derechos individuales no se puede poner en el mismo plano que el derecho de autoorganización del sindicato, por una razón muy sencilla, porque la finalidad que tenemos nosotros, el hecho de representar, intereses generales, nos sitúa en un plano superior al de los derechos individuales de las personas afiliadas. Con posterioridad, el Tribunal Constitucional también ha ido interpretando la concreción de la democracia en el seno del sindicato. Voy a citar, con esto termino ya esta parte, dos sentencias que han sido muy relevantes. Una sentencia del 14 de mayo del 92 que dice que la normativa internacional, como la Constitución española, prohíben la injerencia y la intromisión estatal de ninguno de sus poderes en el funcionamiento interno del sindicato. ¿Qué consecuencia tiene esto? Que los tribunales deben respetar el derecho de autoorganización del sindicato. Y, por otro, que el control judicial sobre las controversias que se suscitan entre el sindicato y sus afiliados y afiliadas solo debe atenerse a la norma interna del sindicato, no a las causas que provocan esa controversia. Esto es lo que configura nuestro cuadro normativo. Nuestro cuadro normativo, en primer lugar, son los estatutos, que es nuestra norma básica. A partir de aquí deriva todo lo demás. ¿Y qué establecen los estatutos? Pues la organización, el funcionamiento, los derechos y deberes de los afiliados, en fin. Este fin de semana, como oferta de ocio, a los que no lo habéis leído los estatutos, podéis encontrar parte de lo que estoy diciendo. Incluye una primera parte que me parece muy relevante, porque recoge ni más ni menos que las normas, principios y valores que nosotros aprobamos congreso tras congreso. Y tiene tal importancia que lo que no está en los estatutos no existe. Me explico. Nosotros en las ponencias proponemos ejes de actuación, desarrollamos de manera omnicomprensiva, arreglamos el mundo mundial y eso solo tiene una exigencia en el ámbito sindical, en el ámbito de exigencia política a los órganos que no lo cumplen, pero ahí se queda. Lo relevante, lo exigible ante los órganos y ante la jurisdicción es lo que figura en los estatutos. Si no está, no cabe. Por eso digo que tiene una importancia capital. Y los estatutos están informados, pues, para empezar, de los valores que nos son propios, de los principios. Tenemos la definición de principios. Y además no son algo inmutable en el tiempo.
Nosotros no somos un cuerpo extraño en la sociedad, somos sensibles a las exigencias, a nuevas realidades que se plantean y tenemos que incorporarlas. Si recordáis, hasta no hace mucho, nosotros no nos definíamos en nuestros principios como un sindicato feminista de mujeres y hombres, y eso tiene consecuencias que se reflejan también en los estatutos. ¿Por qué? Porque cambia los criterios de composición de las listas. ¿Por qué? Porque incorpora en el ámbito disciplinario otras medidas. En fin, que somos un cuerpo vivo, como tal lo vamos reflejando, y donde primero lo reflejamos es en la parte de los principios. A partir de ahí vamos construyendo lo demás. Y hay una primera parte en la que regulamos los derechos de la afiliación, en todos sus estadios, en la fase de entrada, en la fase de permanencia y en la fase de salida. En la fase de entrada, en primer lugar, señalamos el carácter voluntario de la afiliación. Se reconoce el derecho de toda persona a afiliarse sin más requisito que el respeto a los estatutos y resto de resoluciones de los órganos. Y en el acto de afiliación se garantiza el principio de no discriminación. Y el requisito es el mismo para todas las personas que solicitan afiliarse al sindicato. ¿Esto de dónde viene? También de la Constitución. Artículo 14, la no discriminación. Y es algo que nosotros debemos respetar. Por eso, en ocasiones hemos tenido conflictos cuando alguien ha negado la afiliación a alguien por la razón que sea, ¿no? Es decir, oye, no. En segundo lugar, en la fase de permanencia se reconocen, hay una lista de derechos que se reconoce a la afiliación. Quizá los más destacables, no voy a enumerar todos, pero el más destacable es el derecho a la libertad de expresión, porque a partir de ahí se configura lo demás, porque a partir de ahí se configura el derecho a participar, porque a partir de ahí se configura el derecho a ser elector y ser elegible. Pero claro, ningún derecho es ilimitado y el de la libertad de expresión tampoco. Y nosotros lo tenemos acotado, y os lo voy a leer, porque ¿qué límites tiene el derecho a la libertad de expresión? Y decimos, en ningún caso el derecho a la libertad de expresión podrá amparar conductas irrespetuosas o descalificatorias para con los órganos o cualquiera de sus miembros, tampoco las que causen grave perjuicio a la imagen pública del sindicato o atenten contra el honor o la dignidad personal de sus representantes, afiliados o afiliadas. ¿Dónde se ampara esta limitación? En el artículo 28 de la Constitución, que nos reconoce el derecho de autoorganización. Nosotros decidimos, y esto efectivamente es un límite a la libertad de expresión, pero con amparo legal. El segundo de los derechos es el derecho de participación, y está acotado a dónde se participa, cada uno en su ámbito de encuadramiento. Y este es un derecho fundamental, porque, como luego veremos, cuando las personas participan, tienen sentimiento de pertenencia a la organización. Cuando se toman decisiones en las que les afectan y no han estado presentes, eso genera una desafección enorme, y desde los órganos de dirección hay que propiciar el que la gente participe, porque si no, al final, esto se agota y pudre las organizaciones. Y luego también el tercer derecho más relevante es el de ser elector y elegible, y ese también está acotado, por ejemplo, para primero a tu ámbito de encuadramiento, y después hay una exigencia de antigüedad
para presentarte para ser miembro integrante de distintos órganos. 6 meses en la Ejecutiva, 4 años en la Ejecutiva Confederal, 4 años en la Comisión de Garantías. Esta es la limitación. Junto a este cuadro extenso de derechos, hay un artículo de deberes de la afiliación que os voy a enumerar. El primero, y lógico, cumplir estatutos y reglamentos, cumplir las decisiones democráticamente adoptadas por la Confederación Sindical de Comisiones en cada uno de sus órganos y niveles. Bueno, esto está claro, el principio básico de la democracia, ¿no? La aceptación por la minoría de las decisiones que adopta la mayoría cuando se han dado condiciones de legitimidad. Satisfacer la cuota, aceptar la actuación de las comisiones de garantía y agotar las vías internas de recurso antes de ejercitar acciones judiciales que pudieran corresponderles, participar en las votaciones para la elección de representantes de personal de sus ámbitos de trabajo, hacer buen uso de los derechos sindicales que correspondan, cumplir las políticas que sobre seguridad, confidencialidad y protección de datos acuerden los órganos del sindicato. Esto es, en síntesis, los deberes de la afiliación. Y luego hay una cuestión, estamos hablando en la fase de permanencia en la organización, pero en la fase de salida, 2 situaciones. La salida voluntaria no tiene... Y luego la salida que no es tan voluntaria. La salida por motivos disciplinarios. Y aquí lo que se establece es un sistema que es muy garantista, como debe ser, en el que se detallan qué tipo de actuaciones, comportamientos son susceptibles de ser sancionados. Se detalla la sanción, se tipifica la sanción que corresponde. Se establece el procedimiento para la instrucción del expediente sancionador y se informan de las garantías que tiene la persona de recurrir esa decisión. Que esto, además, se emplaza al Consejo Confederal a que redacte el reglamento, que es el Reglamento de Medidas Disciplinarias de Personas Afiliadas, que contempla todo este tipo de cuestiones, que además distingue si la persona forma parte de un órgano de dirección o no, y las sanciones que establece, que van desde la amonestación hasta la expulsión. Y otro reglamento cuando el incumplimiento, quien lo hace son órganos, que es el Reglamento de Medidas Disciplinarias de los órganos. Aquí se sigue el mismo procedimiento, pero la sanción es otra, no hay una sanción personal, la sanción es la disolución del órgano o la intervención para determinadas actividades. Esto es en lo relativo, aunque ha sido Ana muy generosa en el tiempo, estoy sintetizando mucho para que luego podamos hablar. Esto viene a ser el cuadro, diríamos, en el plano individual de derechos y deberes de las personas afiliadas. Pero los estatutos siguen definiendo nuestra estructura, definiendo las competencias de los órganos y mandatando a que se establezcan reglamentos de funcionamiento de la Comisión Ejecutiva, del Consejo, de la Comisión de Garantías. ¿Por qué? Pues porque hay que dotarles de una legitimidad, lo que sea. No basta con que se conforme un órgano y a partir de ahí no, tienes que saber cuáles son tus competencias, cómo las ejercitas, publicitar aquellos acuerdos que adoptas, y nosotros en el sindicato, que tenemos un poder de decisión muy repartido, evitar choques en las distintas
en las distintas estructuras. Voy a hacer mención a tres elementos que a mí me parece que son muy relevantes, porque nosotros en el test de democraticidad de las organizaciones sociales estaríamos arriba de la tabla o nos saldríamos, porque hemos sido pioneros en muchas cosas y hemos tenido una sensibilidad muy especial con algunos temas. Por ejemplo, con la limitación de mandatos. Dicho esto, el secretario general que propuso la limitación de mandatos lo hizo para que se le aplicase a él, cosa que dice mucho, ¿no? Entonces, ¿por qué se hace la limitación de mandatos? Pues simplemente porque es una medida de regeneración democrática, porque también está encaminada a fomentar la participación y porque pues era una necesidad. Tenemos un régimen de incompatibilidades interno y externo también muy completo. Aquí, claro, cuando juzgamos lo que se hizo en el pasado, hay veces que entonces, si miramos con los ojos de hoy, podemos considerar que es un error lo que entonces era un acierto. Pero se estableció un régimen de incompatibilidades externas que era con respecto a la participación política, porque era un momento que había que salvaguardar la autonomía del sindicato, porque era un momento de mucha tensión interna y era necesario fortalecer a la organización y evitar que se viese inmersa en otro tipo de polémicas. Entonces, se adoptó la medida, ahí lo tenéis en los estatutos, si eres candidato no puedes formar parte de un órgano de dirección. Esto que se ha interpretado como una limitación a un derecho fundamental, ya ha habido sentencias que nos han dado la razón y nos han dicho que, para empezar, el acto de afiliación es un acto voluntario y es voluntario el sometimiento a las normas del sindicato. Entonces, no te impiden que participes, simplemente que elijas una cosa u otra. Y luego, un principio muy importante, que es el reconocimiento de la pluralidad. Y eso nos distingue mucho de otras organizaciones. ¿Y eso al final cuál es su concreción? Pues ni más ni menos que el sistema que hemos adoptado nosotros de elección en los órganos. A diferencia de otras organizaciones, allí el que tiene la mayoría gana todo, y nosotros lo que hacemos es respetar la pluralidad cuando hay más de una candidatura. Se distribuyen proporcionalmente los puestos a elegir en función de los votos que obtiene cada una de las candidaturas. Por eso, desde los propios estatutos, se hace un llamamiento que, en la medida de lo posible, las listas previamente sean unitarias e integren esa pluralidad que es reconocida en el sindicato. Yo, vamos bien, ¿no?, de sobra. Voy a terminar con unas conclusiones, y es que el sindicato ha asumido de una manera radical las exigencias de democraticidad que exige el artículo 7. Regula el funcionamiento, el funcionamiento interno con criterios democráticos. Esto no implica que no se produzcan transgresiones, pero también tenemos mecanismos para cuando esas transgresiones se producen. Hay que recordar que nosotros somos una organización de personas, no de héroes ni de heroínas, con lo cual es normal que estas cosas se produzcan, ¿no? Y además, cuando hablamos de democracia interna, además de ser un imperativo ético, de ser un imperativo legal, es un imperativo organizativo, porque vincula a la gente, a las personas, a la organización. Y lo que decía antes, lo contrario, provoca muchísima desafección, y el hecho de que la gente
considere su afiliación al sindicato el tener una iguala, estar en Legalitas o una agencia de viajes que le resuelve problemas. No se trata de eso, se trata de que las personas que estén aquí participen, enriquezcan y ayuden al conjunto a ser lo que somos, ¿no? Yo, en general, creo que podemos estar muy satisfechos del cuadro normativo que tenemos, del sistema que regula nuestras relaciones, de cómo hemos incorporado ahí los principios que son exigibles. Y bueno, las cosas son, en este caso, también por comparación. Si miramos a nuestro alrededor, estamos años luz. Podemos estar satisfechos de lo que tenemos y de lo que vamos construyendo todos y todas. Yo, por mi parte, nada más, y lo que queráis preguntar. Venga, turno de palabra. Les toca Carmen. Sí. Hola, Juan. En primer lugar, muchísimas gracias por la intervención. A ver, aquellos y aquellas que formamos parte de esta organización, y en el caso mío y de algunas de las presentes, ya llevamos unos cuantos años, sí que es verdad que de estas cosas que a lo mejor hablamos menos son tan importantes, y es cómo nos organizamos y cómo internamente pues tenemos esos mecanismos de defensa de los derechos que tenemos como personas afiliadas a esta organización, a esta gran organización sindical. Yo creo que tenemos que ser todos y todas conscientes de que esto lo que intenta es que sea una organización sindical garantista de los derechos de las personas afiliadas, ¿no? Y por tanto, aunque a veces no hablemos de esta cuestión, yo creo que es muy importante notar también un poco la dimensión